Bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Clara Haydon y este es el podcast Soy la artista de mi vida. Y hoy tenemos a una súper artista de su vida que nos viene a contar una historia que a mí me impactó en lo personal cuando la conocí. Por su lucha, porque hoy se habla mucho, pero a la vez poco. O sea, mucha gente alza su voz, pero a la vez hay poco material. Y sobre todo, desde que me contaste lo que estás haciendo, me llamó mucho la atención y sé que tu testimonio, tu historia, puede ayudar a muchas mamás, a muchas familias con los diagnósticos de sus hijos del autismo. Con ustedes, Carolina Valladares, que nos viene a contar su historia. Muchas gracias Clara por la invitación a este podcast tan espectacular. Estoy muy contenta de poder venir a hablar acerca de algo que me apasiona muchísimo, que es el autismo. Cuéntanos primero, tú eres de Honduras, ¿no? Yo soy de Honduras, sí. ¿Hace cuánto tiempo tu hijo... para allá, vamos a darle un stop. Carolina recibió el diagnóstico de su hijo del autismo. ¿Hace cuánto tiempo? Hace poco. El diagnóstico de mi hijo no fue temprano. Lo recibimos el año pasado, a sus 5 años. ¡Wow! Uh-huh. Y él nació aquí. Ustedes llegaron, una familia como cualquier otra, llegaron sin hijos. Sin hijos, y mis 2 hijos nacieron aquí. Bueno, si querés te empiezo a contar la historia de Alessandro, ya que mencionaste lo del diagnóstico. Sí. Me voy a adelantar un poquito, específicamente el diagnóstico. Lo tratamos de diagnosticar entre 2 y 3 años. Pero nos dijeron fuimos con una neuróloga y nos dijeron que era un speech delay. O sea, un retraso de lenguaje más nada, ¿no? Exactamente. Pero para contarte, Alessandro, yo siempre supe, Alessandro se llama... Eso te iba a preguntar, porque hay papás, y esto no es para juzgar a nadie, es que esto pasa. Hay papás que se hacen los ciegos y hay papás que más bien ven muchas cosas quizás más allá a un posible diagnóstico que a lo mejor no es. Pero hay papás muy alertas, por así decirlo. ¿Cómo fue tu caso? ¿Tuviste siempre...? Te voy a contar lo complicado de eso. Ok, yo siempre supe que había algo diferente, porque desde que él nació, dicen que no hay que comparar a los hijos. Sí. Pero eso es casi un poco inevitable. O sea, yo tengo a mi hija, Camila, que ella es mayor, 1 año y meses mayor, pero ella más bien habló a los 10 meses, pegó una oración de 3 palabras a los 10 meses. Fue muy, muy desarrollada. Exacto. Entonces eso es lo que yo vi de primer hijo. Claro. Y cuando tengo a Alessandro, voy viendo cosas. Ejemplo, no me podía succionar un biberón. Ok. Para comenzar, no podía hacer el movimiento. Desde el inicio, desde el inicio. No podía hacer el movimiento. Era muy apegado a mí. Siempre quería estar en mis brazos y en mis brazos y en mis brazos. Y tenía bastantes cólicos. Ok. Eso yo no lo conocí con mi hija. Claro. Entonces, cuando yo empiezo a ver esas cosas, hay algo en mí que me decía, ¿por qué? Y lo que sucede es que en ese punto los médicos no te dicen qué está pasando porque está muy chiquito, eso es normal porque es un bebé, tiene cólicos. Es que de hecho la parte de estar muy pegado contigo y... ¿Cuál fue la otra que dijiste? Lo del biberón sí es más... Eso sí, pues, en mi poca experiencia, en mi ignorancia por así decirlo, porque no soy experta ni en lactancia, ni en niños, ni nada por el estilo. Sí sé que hay niños que son muy pegados con mamá, que se tardan en ciertas cosas, pero lo del biberón, eso yo nunca lo había escuchado, que le cueste succionar. No podía succionar, o sea, vos le ponías el biberón de 2 onzas y mirabas que él trataba de succionar y estaba así. O sea, hacía el esfuerzo, pero hacía el esfuerzo, cuando le quitas el biberón, ahí estaban las 2 onzas. Y lo único que me decía la pediatra era... ¿Y tomó pecho? Tampoco. No. Claro, si le costaba el biberón. Le costaba, sí. Y la pediatra solo me decía, hay que cambiarle esta leche, movámosle la leche, cambiémosle el número de mamila.
Eso era claro, todo. porque, disculpa de nuevo, pero también entiendo la parte de los médicos que ellos intentan muchas cosas, porque hay muchas cosas que pueden pasar antes de llegar a un diagnóstico como eso. O sea, todos los niños evolucionan mucho de una manera, otros de otra, y ellos van descartando, por así decirlo, ¿cierto? Exacto. Y bueno, yo en esa etapa, yo lo que quería era ya introducirle comida, porque como yo estaba teniendo problemas con la leche, yo ya quería que comiera. Pero me imagino que ya después de los 6 meses. En puré, no, yo le di antes. Sí, yo le di antes. Creo que le di a los 4 meses, Okay. ya purés. Y bueno, así comenzó todo. Era un niño extremadamente tranquilo, pero tranquilo a un punto que una vez una psiquiatra me dijo, pero que era atípico, o sea, que no era normal. Exacto. Pero a nosotros no nos gusta usar la palabra normal porque todos somos diferentes y Claro. que es normal, entonces usamos la palabra atípico. Y era muy callado. Bueno, no era que era callado, no hablaba, no había, o sea, no escuchábamos su voz. No era llorón. No, bueno, solamente bebé que le daban los cólicos. Ok. Y no, él no daba problema. Ok. O sea, así como decimos la mamá, es niño súper tranquilo, no da problemas. Un bebé trampa, porque son que no hacen nada, que todo tranquilito, todo cuchi. Sí, sí, exactamente. Y bueno, ya a los 12 meses, de 12 a 18 meses, ahí fue, Clara, la peor parte de mi vida. ¿Por qué? Con él. Bueno, de mi parte, porque yo siempre digo que yo cuento mi historia. Claro. O sea, Tu experiencia. Exactamente, porque él va a contar, primero Dios, su historia. Entonces, para mí fue súper difícil de los 12 a 18 meses, podríamos decir 12 a 24, pero me acuerdo que de los 12 a los 18 yo me di cuenta que él no reconocía su nombre. Ok. Y cuando me doy cuenta que no reconoce su nombre, voy yo a Dr. Google y, y pongo no reconoce su nombre y no habla y 18 meses. Y me salió de un solo autismo. Y ahí fue como, ay, no quiero... ¿Habías pensado en esa posibilidad de ese diagnóstico antes? O sea, ya habías escuchado esto, dijiste, puede ser que sea... No, fue una total sorpresa para ti. No, hasta que Dr. Google me dijo a mí que si el niño no hablaba y no reconocía su nombre a los 18 meses, él tenía autismo. Entonces a mí me da emoción porque me remonto a ese momento, a mí se me paró la vida. O sea, literal en ese momento fue la primera vez que yo sentí como que la vida, el reloj, todo pasó. Fue un antes y un después. Sí. O sea, fue una cosa súper difícil. Y desde ahí el niño tiene autismo. Y entonces aquí es lo que te quiero decir que es lo complicado. Okay. Vos le decís a tu pareja, a tu esposo, a tu mamá, a la suegra, yo siento que tiene autismo. Y entonces ahí te empiezan a decir, no, nada que ver. Mi abuelito habló a los 5 años. Empiezan a comparar. El papá habló a los 6. Que él deja que el niño desarrolle, es un niño bien tranquilo, bla, bla, bla. Espera. Exactamente. Entonces ahí es cuando yo entiendo que eso tiene que pasar. Es casi inevitable. Sí. Porque nadie te va a decir sí tiene autismo. No, y la propia familia tampoco lo acepta. Porque, bueno, nadie quiere eso para su hijo. Nadie quiere que un hijo tenga autismo. Total. Nadie quiere. Entonces vos decís, ok, sí es cierto, porque estoy pensando eso. No quiero traer esos pensamientos a mi cabeza. Pero aunque vos lo digas y trates, por dentro siempre está la espinita. Sí. Y ya cuando yo me di cuenta que él no reconocía su nombre, que también me fui a ver videos de mi hija, que dicen que no hay que comparar los hijos, pero cuando es algo de neurodesarrollo, yo no le veo nada de malo. Y mi hija estaba haciendo 1000 cosas y yo le decía, Camila, y tenía como 7 meses. Imagínate tú. Entonces ahí empieza todo. Yo voy a la pediatra y yo me acuerdo que yo les dije que al niño le dolía el oído, pero no tenía nada. Pero vos sabés que hay que decir algo para que te hagan la cita. Un poquito para que lo tomen en cuenta. Exactamente. Entonces
Me acuerdo bien, voy al pediatra con él, era una pediatra, bueno, quise decir era una mujer. Ok. Ok, me siento, me acuerdo bien, en una silla chiquita y ella estaba en una silla alta. O sea, me acuerdo de todo, esas cosas que te impactan. Eres muy visual, sí. Sí, y cuando es algo así de impactante, y yo solo la vi y empecé a llorar. Y empecé a llorar y empecé a llorar. Y le dije, Alessandro es fine, él no tiene nada, no está enfermo, pero yo vengo aquí porque yo siento que Alessandro tiene autismo. O sea, yo le dije, Clara, a la pediatra que yo sentía que mi hijo... ¿Le fuiste directa? Sí, yo le dije, yo siento que tengo autismo, aunque toda la familia no tiene nada, déjalo ir. Y te empiezan a decir, no atraigas esas cosas. Sí. Como si eso se trayera, por Dios. Exactamente, te empiezan a decir, no atraigas esas cosas. No lo declares. Exactamente. O sea, sí. No lo declares, un montón de cosas. Y entonces también vos te sentís mal porque vos decís, sí, no. Ahí empieza la culpa de la mamá. ¿Será que hay es muchos que sentimientos encontrados? Ajá, muchas no, emociones, y eso que te dicen, sentimiento de culpa, de que bueno, ¿será que yo lo estoy decretando? ¿Será que yo soy la que me lo estoy metiendo en la cabeza? Exactamente. O soy una buena mamá porque lo estoy viendo a tiempo, o sea... Bueno, eso nunca lo pensé. Claro. Pero sería bueno pensar eso. Y realmente piensen en eso. Soy una buena madre porque me estoy fijando, pero eso nunca lo pensé. Ok. Entonces llego y le digo, I think he has autism. Pero yo estoy aquí hablando, pero yo estaba en mar de llanto. Y me acuerdo que ella me dijo, I don't think so. El niño hace excelente contacto visual, pero después me di cuenta que el contacto visual de Alessandro, él es selectivo. Ok. Sí, él es selectivo, pero hasta ahí no sabíamos. Claro, era muy pronto. Ajá, yo no tenía ningún problema con su contacto visual y pues obviamente con ella tampoco. Pero ok, entonces le hace una mini evaluación. Okay. Le sacó un avioncito y al avioncito, y que si sigue el avioncito. Y él lo seguía. Que sí, él pasó la prueba ahí. Pero me dijo, pero si no estás tranquila, podemos hacer una cita con un developmental pediatrician, alguien que está en una especialidad arriba, ¿verdad? De ella. Bueno, para no hacerte el cuento largo, pasó esa cita, me dijeron que estaba todo bien. Yo no me quedé tranquila, Clara, porque no solamente era que no hablaba, muchas personas asocian el hecho de que el niño no hable con autismo y hay otras cosas que son más de peso. Okay. Por ejemplo, las expresiones faciales. Y es que, disculpa, lo poco que yo conozco, entiendo también que es que no todos los niños con autismo son iguales. Entonces, eso difiere mucho de unos de otros. Unos son no verbales, otros más bien hablan mucho, unos les afecta el ruido, otros no. O sea, es un mundo. Exactamente. Eso es lo que hace el autismo complejo. Se le llama espectro porque es una diversidad. Okay. Por eso dicen, nunca hay dos niños con autismo igual. Claro. O sea, ellos tienen sus características, sus habilidades y sus desafíos. Nadie tiene el mismo. Todos son únicos. Exacto. Propios de ellos. Entonces, eso hace complejo el autismo también, entenderlo. Y me imagino que también hace difícil detectarlo a temprana edad. Pues mira, te diré que aquí en Estados Unidos hay niños de 18 meses ya diagnosticados. Ok. Sí. Entonces, yo siento que también difiere entre el profesional. También. Eso tiene que ver. El criterio de la persona que exactamente, porque en mi caso, después de ir con ella, yo no me quedé tranquila y yo hice una cita con la neuróloga que me diera la primera cita en su seguro, que te contaré que es casi... Yo ahora ya no trabajo mucho con la gente de su seguro, pero esa ya es otra historia. Otro tema. Ya después de fast forward, todo lo que yo sé ahora. Hago cita con la neuróloga y yo, Clara, yo en serio te lo digo, en esa cita yo estaba súper emocionada, porque yo digo, esta señora también era mujer, me va a solucionar todos mis problemas, me va a dar todas las respuestas, me va a explicar todo. Entonces yo fui así.
Fue todo lo contrario. Wow. Sí, o sea, tengo que contarlo porque es mi experiencia. Fue todo lo contrario. Fue una cita como bien antipática, la verdad. Es como que todo rápido. Y es lo que no sé si has escuchado, que muchos padres se quejan de que hay algunos profesionales que cuando evalúan a los niños te dicen, lo evaluaron en 20 minutos. En 20 minutos ya, eso fue todo. Sí. O sea, eso se escucha bastante. Porque es una evaluación de observación observación hacia el niño y de entrevista a la mamá. Entonces ella en ese momento me dijo que ahorita lo que podía ver, la misma cosa, era un speech delay y que tal vez había un atraso de desarrollo. Pero cuando te da un atraso de desarrollo, yo siento que te tienen que decir que no están descartando autismo. Claro. Y a mí no me dijeron eso. Ella, deberían, porque hay una posibilidad si sea mínima. Exactamente. Pero a mí no me dijeron eso y es bien importante. Por eso es que algunas personas tienen malas experiencias, porque el profesional, en este caso, esto fue muy rápido. Yo lo sentí rapidísimo. Le hizo hacer las instrucciones, go get your shoes y todas esas cosas. Me acuerdo bien que hubo una de que se pusiera los zapatos. Él las hacía. Entonces, a mí me hubiera servido mucho, hubiera marcado una diferencia que ella me hubiera dicho, ahorita es un atraso de desarrollo, hay un speech delay, pero no estamos quitando que en un futuro pueda haber un diagnóstico de autismo. No me lo dijeron. Okay. Eso afecta mucho a la mamá. ¿Sabes por qué? Porque entonces la mamá después, cuando le dicen, entra mucho en negación. Claro. Porque si me dijeron esto y no hubo una posibilidad, porque ahora sí. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, ya cuando yo salgo de eso, me acuerdo que mi mamá vive en Honduras, pero está con nosotros bastante. Okay. Me acuerdo que me dice, Carolina, ya solta eso. Ya te dijeron que no tiene autismo el niño. Porque pareciera que vos querés que te digan que tiene autismo. Me acuerdo claramente que me dijo eso. Pero es que no solamente era lo del habla, o sea, yo como su madre... Uno conoce a sus hijos. Y había una pequeña desconexión, pero iba y venía. Okay. Como que el niño estaba... O sea, tengo que decir la palabra conexión porque así lo miraba. Estaba conectado, pero a veces no. Y en esas veces no. Te voy a contar una vez. Él estaba jugando de perfil, no me acuerdo con qué juego. Entonces llego yo, a propósito, adrede, y yo le digo, Alessandro. Él como que no había nadie. ¿Ok? Pero si has escuchado de que no reconocen su nombre, pero cuando prendes Cocomelon, de un solo. Sí. Y tal vez puede ser que está encendido el televisor de arriba, eso sí lo escuchan. Sí. Y cuando sucede esto, las mamás que tienen ya hijos diagnosticados me darán la razón. Lo primero que haces es llevarlo donde el audiólogo, porque el niño no escucha, hay problema, puede tener algún problema. Sí, hay que descartar muchas cosas. Exactamente. Entonces ahí uno ya empieza lo que estabas diciendo. Ya empieza la culpa, porque ¿qué pasa? Vos lo llevas al audiólogo y realmente, ¿quién quiere que anatómicamente su hijo tenga un problema en el oído? Nadie. Claro. Pero en ese momento, como es eso versus autismo, uno está como que ojalá que tenga un problema en el oído. Le da una pequeña esperanza a ese diagnóstico. Ajá. Y uno se siente mal porque uno dice, le estoy deseando a mi hijo que tenga un problema en el oído para que sea eso y que no sea autismo. Desde ahí empieza uno emocionalmente a desgastarse. Y voy para aquí, voy para el otro, y esa zozobra, yo en mi caso, porque yo sentía que sí había algo más, aunque pasó todo eso. Y cuando pasó lo de la neuróloga y pasó lo que mi mamá me dijo eso, yo igualmente, ese día también fue como un día que marcó. Porque yo llegué a mi casa, yo me fui al espejo de mi baño, o sea, como te digo, o sea, yo me acuerdo de estas cosas porque fueron impactantes para mis emociones.
Y yo en el espejo empecé a llorar. Empecé a llorar. Y yo, porque no me dieron respuesta de nada. Y ya había hablado con las otras 2 profesionales. Entonces yo me dije a mí misma, ya no lo voy a diagnosticar, ya no voy a andar buscando, simplemente lo voy a ayudar. Claro. Voy a trabajar en ayudarlo más que en buscar un diagnóstico. Sí, porque ya había pasado eso, no me dieron respuesta, entonces digo yo, ok, me voy a dedicar a ayudarlo. Claro. Y es ahí que también, esto me parece insólito, que lo tengo que decir, él era no verbal y a mí en ningún momento me dijeron, métalo en terapia de lenguaje. ¿Verdad? No, hasta ese momento no me lo habían dicho. A veces siento que se tardan mucho, y te lo digo por un caso que conozco, de unas niñas que las conozco prácticamente desde que nacieron, ¿no? No tengo mucho contacto con ellas, pero hace poco me enteré que ellas se han tardado en hablar y recién apenas cumplieron los 4 años, que aquí en Estados Unidos a todos los niños se les hace un chequeo anual. Bueno, todo el mundo debería hacérselo, pero es más obligatorio con los niños. Y recién le dijeron a las niñas, tienen que hacerle terapia de lenguaje. Esperaste 4 años que unas niñas que son gemelas, que se supone que entre ellas hay como una interacción adicional a un niño que es hijo único, por ejemplo. Que normalmente los hijos únicos se tardan un poquito más. O bueno, los varones. Pero la cosa es que se tardaron demasiado tiempo. Y recién apenas le dijeron eso. Afortunadamente ya entraron a la escuela y eso les va a ayudar muchísimo. De hecho, la escuela les dijo que le iban a dar la terapia para el habla a las niñas. Okay. Pero siento que se lo hicieron muy tarde. Sí. Ya a los 3 años, para mí, debería haber una alerta de que si hay... Porque de hecho, cuando tú vas al pediatra, y tú lo sabes que vives aquí igual que yo, te hacen una evaluación. Cada vez que los niños van anualmente al pediatra, te preguntan ciertas cosas. El niño hace esto y lo otro, y tú dices sí o no, más o menos. Y ellos, según lo que tú respondiste, ellos hacen ellos dan un resultado y te dicen, mira, el niño necesita ayuda con esto, con lo otro, si escucha, si habla, cuántas palabras dice, si forma frases, todas esas cosas se las preguntan. Y me parece raro que apenas a esas niñas les dijeron eso. O sea, tienen que habérselo dicho hace mucho antes. Sí. Y bueno, a mucha gente le pasa eso, pero también hay otra gente que más bien los diagnostican a los 18 meses. No sabría yo. Hay papás también muy relajados, ¿verdad? Puede ser. Yo creo que sí. Pero en mi caso yo no estaba relajada. O sea, yo quería saber qué pasa. Claro, porque... tú eres de esa mamá que más bien está ahí. ¿Qué pasa aquí? Vamos a trabajar en esto porque no estoy viendo esto. Y a pesar de que ya era tu segundo hijo, hay papás que también son así teniendo uno solo. Porque se dan cuenta, porque ven a otros niños, no sé, de familia, amigos. Y mira, a veces comparar tiene su ventaja. Sí, realmente yo no sé por qué dicen eso de que no comparen a los niños. Yo creo que están hablando de otra cosa, de que, él es mejor que tú. Eso no es bueno. Porque quizás hay gente que lo hace como para competir, más que comparar, para ver la evolución. Exactamente. Yo lo veo más hacia la evolución. A mí me pasó un poquito con mi hijo, él se tardó un poco en hablar. Y yo le busqué ayuda. Había gente que me decía, espérate, tranquila que él va a hablar. Yo, bueno, pero si puedo buscarle ayuda, ¿por qué no? Exactamente. Pero en mi caso, yo ni siquiera sabía que existía la terapia de lenguaje. Oh, wow. Yo ni siquiera bueno, para seguir en eso, entonces yo digo, lo voy a meter en terapia de lenguaje. Yo no sé qué es esto, pero y la otra cosa que yo dije, lo voy a meter a la escuela. Ese es otro cargo de conciencia. A mi hija, ella comenzó escuelita, little preschool. Bueno, iban en uniforme, entonces, uno les decía escuelita. A los 18 meses. Y Alessandro ya tenía 18 meses y no lo habías metido a la escuela. Entonces yo tenía recargo de conciencia, porque yo decía, ¿por qué no lo estamos tratando igual que al primer hermano? Si tenés un segundo hijo, vas a ver que uno con el segundo se relaja un poco más. Sí, con el primero y es todo. Y el tercero peor. Sí, el primero es el cumpleaños gigante, sí. La piñata más grande del mundo. Ya el tercero tal vez tiene la mitad de una piñata. O sea, allá sí va uno, ¿verdad? Entonces...
Bueno, un poco de sarcasmo, tampoco es tan exagerado, pero la cuestión es que yo digo, no, lo tengo que meter a la escuela y que empiece terapia de lenguaje. Y la escuela, tengo que decir que es una escuela que yo quiero mucho, que está aquí, que la dueña es venezolana. Yo me imagino ya cuál es, pero venezolana, no colombiana. No, pero lo que tengo que decir es que los venezolanos son tan cálidos, sí, o sea, empáticos. Yo amo a los venezolanos realmente. Bueno, gracias. Sí. Bueno, yo estaba preocupada. Esta es otra cosa difícil para las mamás que tenemos niños con autismo, mandarlos a una terapia, a una escuela, y el niño no habla, no te puede contar nada. Claro. O sea, vos ahorita me dijiste, mi hijo me dijo que no, que esto. Nuestros hijos no nos pueden contar nada, Clara. De hecho, esa es una de las cosas por las cuales yo en lo personal nunca vi la opción de meter a mi hijo en un daycare, precisamente porque yo no sé quiénes son esas personas y ellos no te pueden contar. Y esa parte es difícil para uno porque ¿cómo vas a saber tú qué le hicieron, qué no le hicieron, qué pasó? Y hay mucha gente que no son lo suficientemente empáticos, no solamente con los niños, sino con los papás. Entonces se reservan muchas cosas. Hay gente que es mala. Y uno lo que más quiere es protegerlos a ellos. De Exactamente. Esa gente uno está muerto del miedo. Sí. Uno no, porque no habla, no me va a poder contar, y si le hacen esto y lo otro. Pero gracias a Dios, bueno, yo andaba muerta del miedo, pero gracias a Dios en ese lugar yo sentí paz. Okay. Que uno lo que tiene que hacer es, si te hace sentir paz, ok, ahí es. Y yo sentía una paz en dejarlo. Y en la terapia de lenguaje, al final, encontré otro lugar que me hacía sentir paz también. Okay. Entonces, ya en la terapia ocupacional la terapia de lenguaje, ya en la de lenguaje me dicen que lo ocupo ocupacional. Yo en ese tiempo... ¿Qué diferencia hay? Ahí sí, no sé, ahí sí me perdí. ¿Qué No, diferencia o sea, hay entre la terapia de lenguaje y la ocupacional? No, la terapia de lenguaje es para ayudarles a sacar habla. Okay. Y la ocupacional, que realmente la terapia ocupacional también ayuda a que ellos puedan sacar habla, nada más que en la ocupacional vos los ves haciendo movimientos. O sea, la conducta. No. Esa es Solo movimiento. Esa es conductual. No, la terapia ocupacional es, por ejemplo, ayudarle al niño a que aprenda a escribir. Ok. Ya te entendí. Cosas así. Y la terapia de lenguaje, pues, es meramente lenguaje, pero tengo que decir que la terapia ocupacional ayuda mucho a que el niño también pueda sacar lenguaje. Ok. Las dos son súper importantes. Ok. Entonces, así fue el comienzo. Él empezó terapias sin estar diagnosticado. Porque yo dije, ok, ya, para mí... ¿Y es necesario estar diagnosticado o no? En nuestros países no están diagnosticados. No, pero o sea, ¿es necesario que lo diagnostiquen para hacer eso o es igual? No. Okay. Pero te digo, o sea, en nuestros países yo puedo ir y decir, fíjese que quiero en esta terapia porque quiero ayudarle a esto y lo otro y ya, no tiene que tener un diagnóstico de autismo. ¿Aquí sí? Pues aquí él estuvo sin diagnóstico. Bueno, el diagnóstico lo ponen ellos, o sea, digamos te dicen el diagnóstico del lenguaje, te pueden decir disfunción en lenguaje expresivo, por decir algo. Y en ocupacional te pueden decir algo del neurodesarrollo o del desarrollo. O sea, por pero ejemplo. aquí sí necesitan un diagnóstico para darle la terapia al niño. Ellos ponen un diagnóstico, pero no tiene que ser autismo. Ok, puede ser cualquiera. Exactamente. Okay. Algo que diga, bueno, si como él tiene esto, necesita la terapia. Exactamente. Okay. Sí, aquí necesitan avalar porque el niño está ahí. Ok. Exacto. Entonces comenzó a recibir la terapia ¿a qué edad? A los casi como 20 meses, como a los 20, 22 meses. Hace 2 años. Sí. Empezó escuela, empezó terapias y pues, ¿qué te puedo decir? Ya después de eso, ya igualmente yo no sabía, yo pensaba, Clara, que el niño en terapia de lenguaje iba a empezar a hablar, ya, porque se suponía que así tenía que ser. Y esta es una cosa que yo lo platico con las mamás que tenemos el diagnóstico de autismo en nuestra casa, que si el niño tiene diagnóstico de autismo, no es así que va a hablar de la noche a la mañana por ir a terapia de lenguaje.
hay otros factores que pueden impedir que un niño florezca en una terapia de lenguaje o en una terapia ocupacional o en la terapia que sea. Okay. Y eso yo no lo sabía en ese momento. Entonces, él iba a terapia de lenguaje, no hablaba, yo lloraba todos los días en la esquina donde me estacionaba y yo les preguntaba, ¿is he gonna talk? When is he gonna talk? O les decía, ustedes han estado con él ya 2 años. ¿Cuánto tiempo tenía él recibiendo las terapias para que tú te sintieras quizás con mucha impotencia de no ver a tu hijo hablar? O sea, porque obviamente de un día para otro no va a pasar, pero me imagino que ya él tenía un tiempo recibiendo terapias que tú decías, pero bueno, no va a hablar, ¿qué pasa aquí? ¿Cuánto tiempo más o menos había pasado desde que comenzó la terapia? Clara, él estuvo como 3 años en terapia de lenguaje y él no hablaba. Wow, bastante, sí. Sí. Y en terapia ocupacional tampoco avanzaba mucho. Y yo creo que este es el caso de muchos niños, que vos pensás que simplemente por llevarlo a esas 2 terapias, te estoy diciendo que son muy importantes. Claro. O sea, no le estoy quitando nada, Claro. porque no. Pero te tengo que decir qué es lo que pasa. Entonces, no hemos hablado de lo que es el autismo. Ok. Entonces, tengo que decir, si vos, no sé, abrís un libro, vos vas a leer que el autismo es una condición del neurodesarrollo, y esto te lo voy a decir en mis palabras, Claro. que afecta la manera, o por decirlo mejor así, si abrís un libro, te van a decir que el autismo es una condición del neurodesarrollo donde hay algunas áreas que se pudiera decir no es lo típico que estás acostumbrado a ver. Okay. Por ejemplo, ellos tienen una manera única de comunicarse, una manera única de socializar, y te estoy diciendo única para no decir diferente porque realmente es propia de ellos. Claro. Y puedes ver algunas conductas que pudieran tener patrones repetitivos o restringidos, que tal vez no son los que estamos acostumbrados a ver. Okay. Entonces están esas 3 áreas. Y la medicina convencional te dice eso y te dice que hay que mandarlos a terapias. Algunos niños te pueden decir, o el profesional te puede decir que tal vez ocupa un medicamento, pero hasta ahí. Prácticamente eso es todo. Exacto. Ok, entonces regresamos a que mi hijo estuvo 3 años, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, y no florecía. O sea, no había avance. Y yo cometí el error, porque para mí es un error, de que yo dije, ellas son las que saben, ellas saben lo que están haciendo, yo soy la mamá, yo no sé nada, y yo no me puse a leer, no me puse a investigar. ¿Confiaste? Yo nada. O sea, yo no hice nada en ese tiempo. Ahora yo te puedo decir qué fue lo que pasó con mi hijo en ese tiempo. Ok, realmente cuando a vos te dan un diagnóstico de autismo, sería muy provechoso que ellos dijeran qué realmente es lo que está pasando adentro del cuerpo del niño. Claro. Ok, porque lo que está sucediendo es que hay una alteración multifactorial que está influenciada por distintos factores. El factor gastrointestinal, el factor inmunológico, hay factores genéticos, factores ambientales, factores metabólicos y muchos niños que tienen, estamos hablando específicamente de autismo, tienen reflejos primitivos que están todavía presentes. ¿Cómo es eso? Esa parte de reflejo primitivo. Hay muchas cosas pasando adentro, Clara. Ajá. Ok, hablando específicamente de los reflejos primitivos, si vos me mirás con Alessandro haciendo ejercicios o moviéndolo por aquí o que se mueva por allá, es que los reflejos primitivos
son movimientos automáticos e involuntarios Ok. con los que todo el mundo, vos y yo, todo el mundo, nacemos con ellos. Ok. Pero esos reflejos tienen que desaparecer. A medida que crecen, que avanzan. Que uno va creciendo. Son el reflejo, no sé si has escuchado del moro, galant, tónico asimétrico. No. Sí, es que esto ya es más avanzado en el tema, sí. claro. Pero te estoy diciendo qué es lo que está pasando adentro del organismo de un niño. Porque vos no podés querer construir un edificio y que ya esté el último piso. La base. Exactamente. Okay. Exactamente. Eso es lo que está sucediendo. O sea, si tu hijo está en todas estas terapias y vos sentís que no está avanzando, investiga todas estas cosas. Hay que irse más a lo hondo. Exactamente, claro. Exactamente. Hay que ver y cómo está el cimiento. Entonces, estos reflejos, cuando están presentes, lo que ocasiona es que el cerebro no se puede desarrollar como debería. Es un cerebro inmaduro. Claro. Entonces, con estos movimientos, el cerebro va empezando a madurar, que es lo que yo hago con Alessandro todos los días en mi casa, Clara, es neuroplasticidad. A eso queremos llegar. Pero antes de llegar ahí, me llama poderosamente la atención eso que estás hablando. Para mí esto es un mundo que conozco muy poco, quizás porque no tengo hasta los momentos a alguien cercano con este diagnóstico. He conocido personas ya adultas que tienen ese diagnóstico, pero no vi cómo fue su niñez. O sea, hay muchas cosas que ignoro, ¿no? Y una de las cosas por la cual yo invité a Carolina a este episodio es precisamente para hablar de esto, porque se escucha en redes más. Uno a veces no se engancha con ciertas personas o con ciertos temas que se tocan porque cada quien le da un toque diferente, vamos a estar claros. Pero a mí me encanta lo que me has contado y ver a una mamá como tú que no se conforma con algo que le dijeron o con algo que vio de su hijo, sino que va más allá. Y quisiera saber, después que pasan esos 3 años de terapia, ¿qué decidiste hacer o cómo progresó? Hay un punto fuertísimo, o sea, me da risa porque te he dicho, esto marcó, pero es que sí, es cierto. Hay muchas cosas que marcan. Sí, hay muchas cosas que marcan. Claro. Esto que te voy a decir ahorita fue lo que... La gota que derramó el vaso. Esto fue la gota o la cereza del pastel. Ok, empiezo yo a buscar gente en Instagram porque yo me sentía sola. Claro. Esa es otra cosa que pasa. Uno con este diagnóstico se siente solo. Necesitas una red de apoyo. Ahora ya no, Clara, porque ahora realmente quien se sienta solo es porque quiera, porque... Hay maneras, claro. Se está hablando demasiado de esto. Sí. Pero en ese momento yo miraba en redes, no encontraba a nadie. Y me encontré a una venezolana, que por eso yo te digo que yo amo a los venezolanos, porque son tan pilas, están en todo. La empecé a seguir porque ella estaba hablando de autismo, porque su hijo tenía autismo. ¿Cómo se llama ella? Andreina. Andreina, que no sé. Andreina Health Coach. No la he escuchado. Bueno, pero vamos a buscarla en Instagram. Sí, la tenés que empezar a seguir. Yo la encontré a ella. Pero parece ser, hasta ahorita, fast forward, me doy cuenta de que parece que le hackearon la cuenta, no sé qué pasó, y dejó de postear. Dejó de postear. Ya, o sea, hasta ahorita me doy cuenta que eso le pasó porque de la nada desapareció y yo no la encontraba. Y me quedé otra vez sola. Después me encuentro, bueno, si se puede decir el nombre, me encuentro a Miriam Gimal, que Miriam Gimal es como la advocate número 1 de autismo que hay. Yo podría decir que es en el mundo. Y Miriam Gimal, me acuerdo en ese entonces, todos los días, todavía, pero en ese entonces yo siento que era más. Hablaba del gluten, que te tengo que mencionar el gluten. Todos los días yo abría Instagram, el gluten, que no sé qué hay, que el gluten. Y yo estaba hasta aquí de escucharla hablar del gluten. Y tú, pero bueno, estás insistente con el bendito gluten. Sí, exactamente. Ella es de Panamá y hablaba todos los días del gluten y Alessandro comiéndose pan y todo, y yo escuchando hablar del gluten y Alessandro comiendo pan. Hubo un día
Otra vez, me acuerdo, yo estaba en la isla de mi casa sola, no sé por qué estaba sola, tal vez los niños estaban en la escuelita. Ok. Y estaba yo en mi isla viendo a Miriam Jimar del gluten y digo yo la voy a borrar. Porque yo no estoy haciendo nada de lo que ella me está diciendo. ¿Para qué la sigo? ¿Para qué la sigo si no estoy haciendo nada de lo que está diciendo? Y mira, este fue como un momento divino. Porque a borrarla iba cuando de la nada, que tuvo que ser Dios. Seguro. De la nada, yo cambié y dije, no la voy a dejar de seguir. Voy a hacer lo que está diciendo. Y ahí fue como telenovela, literal. Voy yo a la alacena llorando, o sea, como novela. Y tiro esto, tiro lo otro. Y yo ni siquiera sabía qué era el gluten, pero sabía más o menos lo que se suponía que contenía. Y digo yo, Alessandro no vuelve a comer gluten en la vida. Yo ni sabía qué iba a comer. Yo ni estaba con médico funcional, ni con dietista funcional, ni con nada de lo que ahora... Nada de lo que se supone que es alimentos. Nada. No, o sea, yo no estaba con nadie que me dijera, ok, si vas a hacer esto, el niño tiene que comer esto, o yo no tenía... Por eso no había una guía en la alimenticia para el niño. Yo no la tenía. Exacto. Pero, o sea, fue como una cosa... Yo soy bien, o sea, yo hago las cosas, como dicen los gringos, cold turkey. Yo no voy gradual, o sea, yo le quité al niño al gluten, ese niño se fue comiendo gluten y regresó a la escuela, ya no hay más gluten. Se desapareció, no hay más. Exactamente, ya no hay más gluten en esta casa. Ok, y bueno, la cuestión es que, dicho y hecho, no me preguntes qué comía porque no me acuerdo, pero ya no comía pan, no. Quítate las harinas. Quité todo eso, cereales, porque tampoco, también, ok, el gluten es la proteína que está en todos estos cereales, trigo, cebada y centeno, y lo que hace el gluten, que es la realidad, es inflamar el cuerpo. Sí. Ok, es inflamar el cuerpo, y el gluten también puede hacer el intestino permeable. Entonces, todos los fragmentos mal digeridos, las toxinas, todo eso va por el torrente sanguíneo. Sabemos el eje intestino-cerebro, no sé si has escuchado eso, todo está conectado por el nervio vago que comienza en el tronco encefálico y termina en el intestino. Tú te vuelves una experta por lo que veo. No, es que mira, esto yo te digo, a mí esto me apasiona. Claro. O sea, esto, y sabes también por qué, Clara, porque es que yo he visto los cambios en mi hijo. Hay personas... Vez empezaste a quitarle el gluten. No fue una vez, Clara. O sea, fue... Yo le quité el gluten a mi hijo y mi hijo en menos de 48 horas empezó a hablar todas las palabras. 48 horas. En menos de 48 horas, y yo sé que tal vez algunas personas, no sé, en esto del autismo algunas personas se molestan, pero lo que tenemos que aceptar es que no a todo el mundo le va a pasar lo mismo. O sea, hay niños que les ha pasado cosas espectaculares con cosas que mi hijo ha hecho y a mi hijo no le ha pasado nada. Claro. Entonces, a mí me sucedió eso. Ok. O sea, empezó a hablar, claro, no fue que me decía, hola mamá, no. O sea... Pero de no decir nada, algo, de y solamente estar, con la alimentación. Wow. Exactamente, de estar completamente callado. Así fue, quieren ir al parque, a él y a Camila, vamos. Y dijo, vamos. Y yo lloré filmándolo como loca, otro momento que se detuvo el tiempo, o sea... Y después le digo yo a Alessandro, diga hola. Yo le decía, diga esto, diga. Todo lo decía, nada más que era prompting. O sea, decía esto, decía lo otro. Repetía, pero lo hacía. Pero de que no había hablado, que no le habíamos escuchado la voz. Nunca jamás. ¿Qué edad tenía? Faltaban 2 semanas para que cumpliera 4 años. Ok. 2 semanas para que cumpliera 4 años. O sea... es bien difícil para nosotras las mamás con este diagnóstico en la casa nunca escuchar la palabra mamá. Durísimo. Sí, eso es bien difícil. Entonces, aunque yo le decía, diga mamá, yo estaba escuchando que le estaba hablando. Y uno que se esfuerza tanto en mamá. Ajá. Ay, no, Dios, y 4 años. Y te tengo que decir, me acuerdo que yo el siguiente día me iba a Honduras, pero no, ellos no iba yo. Tipo que el niño que iba a terapia de lenguaje por 3 años fue un martes. Ellos recibieron el mismo niño
que habían conocido todo este tiempo así el martes. Pasa miércoles, estoy yo en Honduras y el jueves llega un niño que habla a la terapia de lenguaje. El mismo niño, pero que ahora habla. Exactamente. Me llaman por teléfono. Jamás en todo el tiempo que fue me habían llamado por teléfono. ¿Y qué te dijeron? ¿Qué hizo? What did you do, mom? Así, que qué había hecho. Y a mí no me importó. Yo le dije, le quité el gluten, qué bueno que me llaman. Por favor, no le den a Alessandro ni un tan solo goldfish. Porque le daban goldfish. Vos sabés que aquí le dan goldfish a muchos niños. Sí. Bueno, entonces le daban goldfish. Ya de ahí yo empecé súper estricta con lo de la dieta. Pero te tengo que decir, para terminar ese capítulo, cuando yo vi ese cambio de la noche a la mañana, porque no fue gradual, yo dije, o sea, es como que vos ves una luz allá en el fondo del túnel y vos decís, es este camino. Yo pensé que era este, pero es este y por aquí me voy y yo voy a seguir. Y como eso me impactó tanto, esa rapidez, es que yo me he apasionado tanto por todo esto. Claro. Y sobre todo porque no se conoce. Y es lo importante de hacer ese tipo de episodios, porque hay mucha gente que no sabe eso, que no saben lo importante. Hoy justamente, esta mañana temprano, este día que estamos grabando este video, vi un video de una niña que le pasó justo lo que me estás diciendo. Así. Ella no hablaba, tenía también autismo no verbal y no hablaba, y le cambiaron la alimentación y comenzó a hablar. Sí, pero ¿sabes lo controversial, Clara? Vamos a lo mismo. Le decimos que es un espectro por la diversidad. Ninguno tiene las mismas características, habilidades ni fortalezas, como igualmente ninguno reacciona igual a un tratamiento, a una terapia, a una alimentación, a una clase de dieta o alimentación. Entonces, hay padres que tal vez no creen porque dicen, pero es que a mi hijo no le pasó eso. Mi hijo no come gluten desde hace un año y está igual. Mira. Claro, quizás ven esa teoría puede pasar a mi hijo, le voy a quitar el gluten a ver qué sucede. Cuando ven que no hay resultados, se frustran o dicen, eso no puede ser, es mentira. Me imagino. Pero en este camino de autismo, yo le puedo decir a las mamás, porque las mamás somos casi siempre las que llevamos como la bandera en todo esto. Sí, la que estamos ahí con nuestros niños pendientes. Sí, entonces, si el diagnóstico es complejo, vos no podés flaquear. Claro. O sea, es que no podés porque el diagnóstico es complejo. Entonces, no dejes botada la alimentación. Una buena alimentación no le hace daño a un niño. A nadie. A nadie. Al contrario. Exactamente. Es un bien. Exactamente, no le hace daño a nadie. O sea, ¿por qué le vas a introducir? Déjalo, porque la alimentación es una gran base para poder escalar en el edificio que estamos hablando y poder estar en ese último piso. Total. Entonces, eso marcó una cosa fuertísima en mí. Comenzamos con médico funcional, después comenzamos con dietista funcional, después comenzamos estuvimos con un quiropráctico aquí en Houston, estuvimos con un quiropráctico. ¿El quiropráctico por qué? Mira, lo que sucede es que es lo que te estoy diciendo. Hay que leer mucho acerca de todo esto de neurología funcional. Okay. Porque, por ejemplo, hay quiroprácticos, vos sabés que igualmente como en las profesiones, hay quiroprácticos funcionales que te van a decir que para integrar reflejos primitivos, ellos hacen ajustes, que de esa manera los reflejos se integran. Eso es lo que estamos haciendo nosotros con el quiropráctico acá. Pero hay otros quiroprácticos que no hacen ajustes y lo que hacen es que te enseñan a hacer los movimientos que necesita hacer el niño para poder integrarlos. Pero tú veías que tu hijo no hacía ciertos movimientos, ¿cierto? Creo que una vez me comentaste de eso. Pero eso ya es otra cosa. Eso es motricidad. Pero no es lo mismo el quiropráctico. No. Okay. Eso ya es otra cosa. Eso ya es la motricidad, sí. Mira, a mí hay alguna gente
Porque cuando tenés uno ya después va teniendo como ojo clínico con todo esto de los niños con autismo. Hay papás, hay mamás que me dicen, pero es que Alessandro, yo lo miro muy bien. Bueno, primero, Alessandro todavía no está como yo quisiera que estuviera. Entonces, claro. Pero Alessandro, ese muy bien que tal vez ellas miran, Alessandro no estaba así. Claro, es porque ha avanzado. Exactamente. Pero no ha avanzado porque ha ido a terapia 2 veces a la semana. Ha avanzado porque yo me he puesto bien pilas en todo lo de la alimentación, en todo esto de la neuroplasticidad. Es que ha avanzado, Caro, porque hay una mamá que ha estado allí, que ha estado buscando, que ha estado luchando, que ha estado buscando donde no hay y ha encontrado, y cada día ha encontrado más respuestas porque te has enfocado en ayudarlo. Porque te has enfocado, incluso porque Dios te ha puesto en el camino, como esa señora en Instagram, personas que te dicen, fíjate, eso te hacía ruido y tú no le prestabas atención hasta que ella va. Quizás Dios te estaba jalando la orejita y te dijo, Carolina, te estoy poniendo esto para que tú te des cuenta de este detalle y qué bueno que pasó. Pero yo quiero dejar dicho aquí a las mamás, porque me he encontrado mamás en centros de terapia, Clara, que me dicen, pero es que él tiene 1 año haciendo esto y haciendo lo otro y no, o sea, seguimos igual. Hubo 1 año entero que yo estuve trabajando con Alessandro y que estuvimos haciendo varias cosas y yo no vi un cambio alguno en él. Pero yo no desistí. Todo ese año estuve igual. Y el siguiente año ya empecé yo a ver gains. Claro. Empecé a ver progreso. Exactamente, progreso. Pero si yo hubiese, ese año que no vi nada, hubiese dejado todo tirado. La toalla, no. Exacto. Y digo, no, ¿para qué voy a estar haciendo esto? A veces uno se desespera, ¿no? En ver resultados que no todos los niños van a conseguir en el mismo plazo. Exactamente. Incluso niños que no estén en el espectro de autismo. O sea, no todos los niños lo consiguen fácil. Exactamente. O sea, fácil no, me refiero, tan fácil como otro, a unos les cuesta más. Porque hoy día, y me encanta que se hablen mucho de estas cosas, porque hoy día, bueno, depende del contenido de que cada quien sigue en las redes sociales, vamos a darnos cuenta que hay mucha gente que dice ahora, somos diferentes y eso está bien. Porque anteriormente, claro, pasaba mucho, y yo lo escucho desde que era una niña, decir, es que todos somos iguales. Y no. Es cierto. Entonces estaba la competencia, la comparación, y como seres humanos eso nos frustra. Como seres humanos eso nos llena de sentimientos de culpa, de sentimientos de, no sé, de sentirnos rechazados y de rechazar ciertas personas que no sean iguales, que no lo vean como uno. Y qué bueno que hoy día las redes sociales son esa pequeña ventana para esas voces que antes no eran escuchadas o esas voces que antes no se atrevían a hablar. Porque pasaban las dos cosas, ¿no? Pero que hoy día se hable de eso y que veamos que somos diferentes y que eso está bien, nos lleva primero a mucha más humildad como seres humanos, a reconocerte y aceptarte como eres. Porque nada hacemos con negar lo que somos para bien o para mal. Si no lo aceptas, no vas a mejorar. Y si no lo aceptas, tus virtudes no te vas a ver como lo importante que eres para unas personas más que otras. Y eso también está bien. Y qué bueno que hoy día estas cosas se hablen, se digan, se mencionen, porque muchas veces también antes los papás nos comparaban mucho. Antes existía mucho la comparación como que mira tu hermano, tienes que ser como tu hermano. No, es que yo no soy como mi hermano. Y eso está bien. Yo soy diferente y como tal, yo tengo mis virtudes, tengo mis defectos, puedo hacer esto que el otro no hace. Puedo hacer algo diferente comparándome con lo que el otro hace. Y eso está bien. Esa comparación de querer que tú tienes que ser, llevar a los hijos a comparar más que por ver con lo que cada quien era una competencia. Una competencia con una presión de que tú tienes que hacerlo. Pero es que esa no es mi virtud. ¿Cuántas veces antes los niños, por lo menos en Venezuela, cuando mis padres eran niños, escuchaba mucho que tú podías irte a un colegio y podías elegir si era ciencia o era humanidades, ¿no? Las materias que dieran con la una y con la otra. Eso creo que ya no existe. En mi época yo creo que no lo vi. No estoy segura si existía. Pero antes se podía seleccionar. Depende de las habilidades que tuvieras en tus hijos. Ahora se habla también de los talentos.
Sí, el talento que cada uno de nuestros hijos tienen es único. Y tienes que sacarle el provecho a ese talento que los niños hacen. Que los niños tienen, mejor dicho. Sí. ¿Qué comenzaste a ver en Alessandro, aparte de, bueno, de que comenzó a hablar y esto? Cuéntame un poquito de algo que a mí me encantó, de que me dijiste cuando empezamos a hablar de esto. Pues si ustedes no siguen a Carly ni nada, pueden verlo en sus redes sociales. Ella hizo un gimnasio en su casa. Sí. Un gimnasio para que tu hijo progresara. Me imagino que lo que fue lo que dijiste ahorita, en la parte motriz. No, en todo. Si es que, Clara, la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para adaptarse, cambiar y reorganizarse. Ok. Entonces, un cerebro que logra crear conexiones neuronales, eso es un cambio en todo. Claro. O sea, eso mejora en absolutamente todo. ¿Y cómo decidiste eso? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que escuchaste? ¿O cómo diste este paso? Mira, vuelvo y repito porque no quiero que se piense, es importante las terapias. Lo que yo me di cuenta que no está bien para el progreso, especialmente de los niños con autismo, es nada más una terapia a la semana o 2 terapias a la semana. Algunas terapias solo son 30 minutos. Eso es muy poquito, Clara. Claro. Eso es muy poquito. No puedes ver un avance. Es que yo creo que para todo. Para todo. Para cualquier actividad que los niños estén, 30 minutos es nada. Clara, y peor para un niño con autismo, que un niño con autismo tiene la más. etapa de neurodesarrollo. Si su edad cronológica, por poner un ejemplo, es de 6 años, su edad de desarrollo puede ser de 2. Claro. Entonces el niño lo tratan como niños de 6, pero realmente neuronalmente no es un niño de 6. Exactamente. Lo que te quiero decir es que hay un gap bien fuerte. Entonces, si acabas de decir, para nadie, 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, peor para un niño que aunque tenga 6 años, realmente lo que tiene es 3. Exacto. Entonces, que vos lo metas a una terapia 30 minutos al día, 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, eso es de trabajar casi todos los días. Claro. Y, o sea, yo no es que le estoy diciendo a todas las mamás, pongan un gimnasio en su casa, pero te voy a contar que yo conozco muchas mamás que sí tienen un gimnasio así como yo en mi casa. Entonces yo dije, ok, yo estoy viendo que este niño va avanzando, acorde a lo que estamos haciendo, entonces yo necesito trabajar con él todos los días. Yo me volví la terapeuta de mi hijo, o sea, yo cuando hablo con las personas que ven a mi hijo, que me preguntan, yo les digo, yo soy la terapeuta ocupacional, la terapeuta física, o sea, yo soy... La mamá, la maestra. Yo soy la maestra. Pero, pero a mí me gusta, o sea, a mí me gusta mucho hacer eso, tanto que te cuento que estoy sacando una certificación, ese ya es otro tema que ya después yo lo voy a decir en mis redes, porque a mí me gusta bastante esto. Entonces yo dije, ok, el niño necesita hacer monkey bar, porque cuando hacemos monkey bar, el niño necesita hacer movimientos cruzados para que el hemisferio derecho e izquierdo empiecen a conectar. Entonces yo dije, ok, yo necesito hacer esto todos los días. Y ahí fue cuando empecé. Yo dije, ok, esta área, que era el área de juego, vamos a hacerla en un gimnasio, un brain gym, un little brain gym. Y así empezó todo. Y cada vez más voy expandiendo. Ya Le cuando vas colocando más cosas. Claro, sí, me faltan un montón de cosas. Wow. Sí, me faltan un montón de cosas. Y Clara, mira, porque a mí hay mamás que me escriben y me dicen, ¿de dónde sacas eso? ¿Cómo sabes eso? Mira, primero, una cosa que yo le diría a las mamás, hagan citas y platiquen con los profesionales. Digamos, yo para saber muchas cosas de Alessandro, yo hice cita con una OT que está en Phoenix. Y yo le conté, mira, fíjate que estoy haciendo esto con Alessandro, estamos trabajando aquí y allá. Entonces ella me dijo, mira, tenés que trabajar ahora en ejercicios visuales. Y ella me dijo lo que yo tenía que hacer. Wow. Sí, o sea, tú no te has conformado, tú has dicho, no, yo quiero saber esto. ¿A quién le puedo preguntar? Mira, me pasa esto, ayúdame con esto. Exacto. No te has quedado con los brazos cruzados. O sea, yo leo mucho y también, escuchar podcasts de la gente correcta es también es nutrirte mucho. Claro. Y también, no sé, o sea, no le veo yo nada de malo hacer una cita con alguien y decir, fíjate que
quiero saber si me puedes ayudar. Cuando hablas de cita, ¿te refieres a hacer una cita como si te fuera a atender al niño o la invitas a un sitio? ¿Cómo es la cita? No. Esto es para que los demás puedan saber. Un appointment. O sea, haces un appointment. Una consulta. Exacto. O sea, pagas una consulta y decís, le das el caso de tu hijo. Estamos, por ejemplo, mi hijo todavía tiene retenido el reflejo primitivo de Galant y le digo, mira, tengo ya 2 años trabajando en el reflejo de Galant y sigue retenido. ¿Por qué? Entonces, retenido es que todavía lo tiene presente. Claro, que no ha avanzado. Y exacto, eso hace que él no pueda avanzar en ciertas áreas. Entonces, ella me dice, ok, lo tiene retenido por tal cosa, cómo estás en el tratamiento biomédico, porque es que todos ellos te hablan de tratamiento biomédico. ¿Qué es el tratamiento biomédico? Que es algo que no se habla en la medicina convencional. Ok, entonces lo que sucede aquí es que, digamos, la medicina funcional mira el cuerpo como un sistema interconectado. O sea, como que... Sí, todo está conectado. Exacto. Pero para hacer un ejemplo más fácil, a vos te duele la cabeza, entonces vos vas a donde el neurólogo y te dice, ¿dónde te duele? Aquí, ok, tómate estas pastillas, se te va a quitar. Pero si vos vas donde un médico funcional, él va a encontrar la raíz de por qué te duele la cabeza. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo para ocasionarte el dolor de cabeza? Okay. Entonces, todos ellos, o sea, cualquier profesional que está en todo esto, y como te digo, no son los de tu seguro médico, ellos van, ¿qué es lo que está pasando bioquímicamente, fisiológicamente? ¿Qué alteración o disfunción hay adentro de tu organismo para que tu hijo no duerma, para que tu hijo se pegue? Todas esas cosas tienen raíces médicas. Porque, ahora que dijiste eso, me acuerdo que yo he escuchado de niños que les cuesta mucho dormir. De hecho, yo conocí a uno recién llegado a Estados Unidos, ya era adolescente, creo que ya tenía 18 años por ahí, y él podía pasar 3 noches sin dormir. Y eso es... Hay niños, Clara, que son semanas. Sí. ¡Wow! ¡Qué duro! Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, hay papás que van a donde un profesional, para no decir específicamente una especialidad, pero en la rama, en esta rama convencional, y ellos lo que hacen es prescribir medicamentos para que el niño duerma, pero esa no es la solución verdadera al problema. Claro. Y es controversial porque las mamás van a donde ellos y escuchan una cosa, y después tal vez van a donde su médico funcional y escuchan otra cosa. Pero simplemente así es. O sea, ellos siguen protocolos generales realmente para casi el país entero, porque yo hablo con mamás de diferentes estados. Sí, en todo Estados Unidos y es la misma mismo cosa. Protocolo. Es el mismo protocolo. Y los niños son casos únicos. Entonces no debería de ser así. Ahora que hablas de médicos, consultas y eso, hace poco publicaste en tus historias de Instagram que una consulta te puede costar $1,500, $2,000. Yo dije, wow, es costoso. Quizás para algunas personas ganan muchísimo dinero y bueno, se dan el lujo de poder pagar eso en una cita médica. Pero primero te quería preguntar, ¿por qué es tan costoso? Y si hay algún tipo de ayudas para las familias que no tienen ese dinero. Mira, sí, yo entiendo que te asustes, pero todas las mamás que estamos haciendo tratamiento biomédico sabemos que todo esto es bien caro. ¿No lo cubre el seguro? No, es que ellos no trabajan con seguros. Ok, claro, porque ya eso es aparte. Sí, ellos no trabajan con seguros, porque como vamos a lo mismo, o sea, vamos a un ejemplo, un niño está constipado. Sí. Constipated. Creo que eso es que le duele la barriga, ¿no? Que no puede ir al baño. Que no puede ir al baño. Sí. Entonces, y las mamás me darán la razón. Lo que pasa es que esa palabra casi, por lo menos yo casi no la uso en español. Y una vez vi un medicamento que decía esa palabra. Ajá. Pero no sabía bien de qué era. De hecho, nunca la usé. Ajá. Pues sí, casi siempre cuando vas
te dicen que tomes Miralax. Sí. O sea, eso es a nivel del país, ¿ok? Entonces, un médico funcional, Clara, no te va a decir que tomes Miralax. Ok. O sea... los niños con autismo también sufren de constipación, o sea, de no poder ir al baño. Muchos sí. Oh, wow. Sí, en el caso de mi hijo no, pero muchos sí. Y eso es algo, eso es una característica de las más comunes que yo he escuchado que tienen. ¿Cómo pueden descartar, por ejemplo, un niño que está chiquito, que le cuesta ir al baño? ¿Cómo puede descartar, o sea, cómo pueden, mejor dicho, diferenciar que esa característica es posiblemente del autismo o que simplemente el niño o la niña sufra de, ¿cómo es que se le llama? Cuando cuesta ir al baño, eso tiene un nombre, pero ahorita se me escapa. Simplemente hay personas que les cuesta más ir al baño que a otras. Es que ahí vamos, Clara. Eso no tiene por qué ser propio del autismo. Exacto. Eso tiene una cura. Exacto. O sea, entonces ahí es cuando la gente se enoja y dice, pero es que el autismo no se cura, porque hay gente que dice que el autismo se cura. Ok, es que estamos hablando de las raíces médicas. Claro, claro. No es del organismo, más no de un diagnóstico. Exactamente. Claro. Y el problema que está pasando es que están poniendo el autismo como que todo es propio de autismo y no hay nada que hacer. Claro. O sea, confórmate. Y exactamente. Entonces estos médicos te hacen un montononón de exámenes que no te los hacen los médicos convencionales. Simplemente ellos no lo hacen. Los convencionales son como más básicos, ¿no? Y no van a la raíz del problema. Exactamente. Entonces, cuando ya vas viendo todo eso, te empiezan a decir, tiene metales pesados el niño, la sensibilidad alimentaria es tal, los inflamadores, tiene tanto en los inflamadores neurológicos. O sea, te empiezan, en esos exámenes, Clara, sale todo lo que está alterado. Entonces, ellos te apoyan, te dicen qué es lo que hay que hacer a nivel de dieta, y no solamente a nivel de dieta y a nivel de suplementación, es el ambiente. Porque, o sea, es bastante complejo. Mira, ese es el problema. Es un mundo. Sí, porque exactamente. O sea, en lo poco que tenemos conversando, yo digo, wow, es que es complejo. Es complejo y te voy a decir, a mí me pasó cuando la doctora funcional de Alessandro hace tiempos a mí me dijo que habíamos que hacer ciertas modificaciones en la dieta, y Alessandro, la dieta yo me estaba matando en esa dieta. Yo me acuerdo, y se lo digo a las mamás por si a alguna le ha pasado, yo me encerré. Yo es que yo me acuerdo de esto. Esos momentos, o sea, de que me han golpeado, yo hasta me acuerdo dónde estaba. Me encerré en el cuarto de lavadora y secadora. A llorar. A llorar, Clara. A llorar. Pero ¿sabes por qué? Porque yo sabía que no me iba a dar por vencido aunque se pusiera más fuerte la cosa. Claro. Aunque yo tuviera que cocinar más, que hacer. Yo hacía, Clara, yo compraba, y todavía lo hago, pero ahora lo hago diferente, pero en ese tiempo yo compraba la yuca, la cazaba. Yo compré un aparato en Amazon para deshidratarla, después la molía y yo sacaba la harina para hacer pancakes, panes, lo que fuera. La venden, de hecho, ahora, no sé si... Pero no, es que tenía que ser súper orgánica. Ah, ok. Ajá, sí, no, claro que... Eso fue porque yo le dije a la doctora, pero es de tal marca... Dice hasta Autism Approved, la marca en los supermercados, que ya sabemos cuáles son. Y ella me decía, ¿la hiciste en tu casa? No la hice. Entonces es que la tenés que hacer en tu casa. Wow, ella misma te lo recomendaba. Sí, pero aquí viene para que la gente no se asuste, porque la gente, primero que todo, no sé por qué, si no tiene, te ponen este ejemplo. A una planta, si vos venís y le pones a una planta Coca-Cola, le estás echando Coca-Cola, ¿por qué le estás poniendo Coca-Cola a la planta? Y es un escándalo, es una planta. Pero si le das cosas a tus hijos que no son buenas, sí, es como que no importa. Y eso lo veo mucho hoy día con respecto al tema de los animales. Pareciera que hay gente que le da más importancia al valor de los animales. Ojo, que no estoy diciendo que los animales no tengan importancia. Pero para mí, para Clara Heydon, por ejemplo,
los seres humanos somos más importantes que los animales. Y no es porque denigrar a ninguno, sino porque es como tu propia familia. Tú no vas a elegir, preferir ayudar a una familia externa a la tuya. Primero la tuya, luego la otra. Y eso aplica también para los alimentos. O sea, vas a cuidar más a una planta, a un animal que a tu propio hijo. O sea. Exacto, pero te lo digo porque he hablado con muchas mamás para no asustar a ninguna mamá, porque hay mamás que me escriben y me dicen, Carolina, ¿con quién estás? ¿Quiénes estás viendo a Alessandro? Les digo yo. Y me dicen, ay, no, pero es que no me gusta esa doctora porque dicen que es bien estricta con la alimentación. También depende de cada niño. Exacto. Porque mi hijo, Clara... Tiene que tener... Sí, o sea, mi hijo ahorita, porque esta es otra cosa, son tantas cosas las de autismo. Es que pudiéramos pasar el día entero. Sí, podemos pasar todo el día. Muchos niños con autismo tienen disbiosis intestinal. ¿Tienen qué? Disbiosis intestinal. ¿Qué es eso? O sea, hay alteración entre las bacterias buenas y malas. ¿Ok? Entonces, como mencionamos, el eje intestino-cerebro, si el intestino está dañado, por decir esa palabra, por poner una palabra, el cerebro no va a estar bien, porque todo lo que no está bien, para no decir lo malo, del intestino se va para el cerebro. Entonces, si el intestino... Para no hacer esto un cuento tan largo, si el intestino está inflamado, el cerebro está inflamado. Oh, wow. ¿Ok? Entonces a mi hijo, si mi hijo come cosas que no debe de comer, ¿sabes lo que pasa? Vos lo mirás en conductas. Ok, se comienza a comportar diferente. Exactamente. Y solamente le removes eso. Y ya. Y ya. Pero vos tenés... Vaya, por ejemplo, yo le compré a una dietista de Nueva York. Ella vende no sé si creo que ella no lo vende. Ella vende un libro. Es que esto es heavy. O sea, sí. Ella vende un notebook donde vos vas escribiendo todos los días. Mi hijo comió esto. ¿Qué conducta tuvo? Si hizo popó ese día, si no ha hecho. O sea, todas esas cosas porque... Y esto algunos médicos funcionales te lo dicen, lleve un diario para que usted sepa. Por ejemplo, te voy a decir esto, mi hijo no es alérgico a las fresas, porque muchos doctores te dicen, pero si no es alérgico, déselo. Doctores convencionales, normales. Sí. Si no es alérgico, déselo. Mi hijo no es alérgico a las fresas, porque ya le hemos hecho un montón de exámenes, ya sé más o menos lo de los exámenes. No salió alérgico a las fresas, pero mi hijo sí es hipersensible a las fresas. Y sin verlo en un papel, yo ya sabía. ¿Y cómo sabes? Porque, vaya, ponele, vos conoces a tu hijo. Mi hijo es súper tranquilo. O sea, pero, ok, tú hablas también de la parte de la conducta con respecto a la fresa. Mi hijo se come, no sé, 4 fresas y en menos de 10 minutos mi hijo anda disparado. Oh, wow. Y eso no es una conducta que vos ves típicamente en su día. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿por qué es bueno saber esto? Porque si tu hijo va a un cumpleaños, no le des fresas, porque si no va a andar en el cumpleaños para arriba y para abajo. Se va a montar en el techo. Exactamente, por poner ese ejemplo. Entonces, claro, esas cosas te ayudan. Y también hay un montón de cosas pasando en el cuerpo. Claro. Hay alteración del sistema inmunológico cuando uno no respeta. Del sistema nervioso también. Claro, imagínate sí, tú. Claro. Es que quizás se me ocurre pensar que, yo no sé, hay mucha gente que incluso dice, ¿será que el autismo es nuevo? La gente de antes no tenía autismo, esto antes no se escuchaba. Probablemente algunos de nuestros tíos, abuelos, padres, posiblemente tenían autismo y nunca se lo diagnosticaron. Sabes que había gente con comportamientos diferentes, pero yo no recuerdo, por lo menos, ni siquiera en mi adolescencia, para no irme hasta mi niñez, que la palabra autismo se escuchara en la sociedad. Yo jamás la escuché. Creo que tengo ya 10 años acá en Estados Unidos y yo creo que la escucho desde que estoy acá. No sé si yo es que me perdí de ciertos momentos de la vida o yo no iba tanto al doctor. No sé, quizás yo no estaba tan metida en... Y no había en las redes sociales, o sea, no había tantas personas comunicando como hoy lo hacen. Pero es que también ese tema es controversial. Mira, yo me he dado cuenta que en la comunidad de padres con autismo, y pues está bien,
porque vamos a lo mismo, no somos iguales, Claro. estamos un poco divididos en este tema. Porque hay mucha gente que, no sé si viste que ya bajó el porcentaje de autismo, perdón, lo quise decir, antes eran 36, uno de cada 36, ahora son uno de cada 31. Ok. Entonces, hay mucha gente que dice que toda la vida ha sido así, pero realmente, Clara, yo siento que sí tiene razón muchos profesionales que están en el ámbito biomédico cuando dicen que es mucho ambiental. Ok. O sea, es que sabes lo que sucede. Vuelvo a decirte, hay muchas cosas fisiológicas y bioquímicas pasando. Muchos de estos niños no pueden eliminar o desintoxicar lo que tal vez vos sí podés. Claro. Ellos lo retienen en su organismo. Claro. Entonces todo esto hace una alteración completa de todos estos procesos bioquímicos, metabólicos y todo. Entonces muchas de estas cosas vos las ves en conductas, pero mejorando eso, hay muchas cosas que se van. O sea, por ejemplo, un ejemplo que podamos dar que no sea como para que no se mire feo, pero vaya, el andar en puntillas, que algunos niños andan en puntas. Eso he escuchado mucho, de que eso es algo muy notorio de los niños con autismo. Cuando están en puntilla, cuando caminan así, es casi seguro que tienen autismo. Pero, sí, o sea, es muy común, pero atrás, adentro de esas puntillas, para decirlo así, si vos vas a un tratamiento con un médico funcional, vamos a lo mismo, ese médico va a prescribirte lo que necesita el niño, tal vez para no andar en puntillas. No sé si has escuchado que hablan mucho de que eso tiene que ver con los oxalatos. No. Todo, Clara, mira. Ni siquiera sé qué son los oxalatos. O sea, sea, es que mira, estamos hablando de un tema que digo, tiene muchas cosas, muchos términos que no conocemos, muchos de nosotros. En conclusión, casi toda, para no decir toda, porque tampoco es que yo soy la experta mayor, pero casi todo lo que vos ves, en un niño con autismo tiene una raíz a sanar. Ok. Sí, casi todo. ¿Y tendrá algo que ver también, ahora que dijiste a sanar y tal, tiene que ver también con herencias, de los padres, cosas? Es que también hay factores genéticos. Por ejemplo, mi hijo, le hicimos muchos exámenes genéticos y no tiene ningún gen mutado. Ajá. Y esos exámenes también se los hacen a los papás. Entonces, por eso nos dimos cuenta. Y me acuerdo que cuando yo fui con ellos, eran 2 psiquiatras infantiles y un Developmental Behavioral Pediatrician, que así se llama la especialidad. Yo los quedé viendo y les digo, pero yo quería saber qué me contestaban. Claro. Entonces les digo, ok, si no es genético, ¿de qué podría ser? Entonces los 3 se quedaron callados. Y una de ellas me dijo, bueno, sí, puede ser ambiental. Entonces, ahí va, mira. Mira, y quiero preguntarte algo, y yo sé que esto va a ser un poquito polémico, porque he escuchado opiniones a favor y opiniones en contra. Uh-huh. Pero en tu experiencia, en tu opinión personal de lo que has visto, de lo que has estudiado, ¿qué de cierto puede tener que las vacunas influyen en esto? Porque he escuchado pediatras que dicen que no. Y de hecho yo investigué, me puse a buscar información. De hecho, pregunté a ChatGPT qué información tiene sobre esto y dicen que, claro, lo que pasa es que ChatGPT se basa en evidencia, ¿no? Uh-huh. En evidencia que hay en Internet. Uh-huh. No en libros ni esto porque no tiene acceso a eso, sino es simplemente lo que está en esa nube de Internet, por así decirlo. Y según es que no hay evidencia al respecto, pero conociendo cómo se mueve el mundo de hoy, parte de que no haya la evidencia es que no hay registros de. Uh-huh. Más no significa que hicieron evaluaciones y dio negativo. Por eso te pregunto, ¿qué opinión tienes tú al respecto con las vacunas?
Ok, bueno, mira, fíjate que acerca de esa pregunta que sí es controversial, una mamá que es científica, literal, es científica porque tiene un PhD en algo y es científica. Trabaja aquí y bueno, y ella me empezó como a querer debatir. Yo no entro mucho en debate porque yo conozco mi verdad y, Claro. y realmente yo predico lo que para mí es lo correcto. Exacto. Entonces yo le dije a ella, ok, mira, ¿sabes lo que pasa? Que la evidencia científica la tienen muchas mamás clara. ¿Cómo describirías vos que tu hijo, vos lo mirás que está desarrollándose de una manera típica? Típica es normal. Uh-huh. Mami, quiero esto. Mami, vamos al parque. Ay, no quiero, mami. Y que un día se despierte y que no te hable. Que un día se despierte y perdió el habla. Pero mira, lo que sucede en autismo es que, y te lo digo porque vuelvo, yo he hablado con varias mamás. Ellas me dicen, Carolina, es que le pusieron tal vacuna y el niño el siguiente día me lo quitaron. Así. Pero entonces, Clara, para concluir en eso, ok, está bien lo de la ciencia, pero vos tenés que validar lo que está sucediendo en la casa de cada niño que le ha pasado eso. Sí. Porque hay muchos papás que han experimentado el que su hijo fue un niño, hay una vacuna y ahora es otro. Y ahora es otro niño. Sí. Entonces, a mí lo que no me gusta es que no quieran validar a esos padres. Porque ningún padre se va a estar inventando eso. Ay, claro, solo porque quiero inventarme eso. Fíjate algo, volvemos al punto que es un tema muy controversial, muy polémico, porque también hay mucha gente que se aferra a una idea que escuchó en alguien y dice, bueno, a mí también me puede pasar y pelea esa verdad cuando quizás no es así. Entonces, por eso te digo, todavía a estas alturas de la humanidad es un tema que tiene mucha tela para cortar, porque muchos papás pueden decir eso. Tú puedes decir, mira, yo vi este comportamiento en mi hijo y ahora veo otro, pero no hay una prueba que diga, sí, mira, esto es así. Entonces, mientras no haya eso, es complejo. Sí, exactamente. Y yo le diría a las mamás que nos están viendo que lo que yo hubiera hecho, porque yo en ese tiempo no sabía. Claro. No sabía la experiencia que habían vivido todas estas mamás, porque exacto, sí han vivido muchas madres esto. Yo lo que haría, creo, Clara, que se llama... No sé si es fixed schedule, es algo schedule, en donde van a donde un pediatra y le dicen, mira, le voy a poner vacunas, pero no ahorita. Me quiero esperar. Si esta vacuna era para ponerla ahorita, se la quiero poner dentro de un año o no sé cuántos meses. Como esperar un poco más. Esperar un poco más, porque lo que te explican muchos profesionales es que, bueno, es que es controversial, pero dicen que hay mucho tóxico en ellas y que la carga tóxica es mucha para muchos niños. Y para su corta edad. Exactamente, hay un para su corta edad. Asumo que lo has visto a lo mejor en redes sociales. Él se llama Guillermo Navarrete. Ajá. Y él tiene un nombre famoso en su Instagram y ahorita se me escapa. Nutriyermo. Ah, sí. Nutriyermo. Y él habla de eso. De hecho, él dice que no tiene lógica que a los niños recién nacidos le pongan una vacuna que no recuerdo ahorita cómo se llama, si esa vacuna es para proteger al cuerpo humano de enfermedades sexuales, de relaciones sexuales que tienen que ver con eso. Si un niño recién nacido no tiene ni va a tener en unos buenos años relaciones sexuales, ¿cómo le pones esa vacuna apenas nace? Lamentablemente yo me enteré después que mi hijo había nacido. Y comprobé, busqué y efectivamente a mi niño le pusieron esa vacuna apenas nació. Ahora, fíjate, hablando de las vacunas, los niños nacidos y todo este rollo, porque entonces la vacuna le afectará a unos niños y a otros no. Es un tema... No, pero vamos a lo mismo, no somos iguales. Sí, exactamente. No sé si con vos estaba discutiendo yo esto, que mi mamá a mí me hace muchas preguntas así, pero ¿por qué? Ok, pongamos el ejemplo. Ahora, hablando de eso, que no somos iguales, ok. Pero ¿no será que entonces, o sea, porque he escuchado que las vacunas hacen que los niños tengan autismo, ¿ok?
Pero ¿no será más bien que la vacuna acelera el autismo y lo sube de nivel? Porque se me ocurre pensar que si a unos, supongamos que un niño completamente sano, evolucionado para su edad y todo bien neurológicamente, todo bien con su cuerpo, ¿no? Con su función acorde a su edad. Le ponen una vacuna y no causa ningún efecto secundario. Es porque efectivamente no tenía ningún posible diagnóstico como el autismo. Ahora, a uno que sí lo tenga y le pongan la vacuna, quizás le altere más el organismo completo, por así decirlo, y se noten más los rasgos de este diagnóstico. O sea, puede ser una opción. Puede ser igualmente, voy a meter el cáncer. Vos sabés que todos tenemos radicales libres. Sí. Y no a todos se nos activan. Exactamente. Uh-huh. Yo siento que más o menos por ahí va, pero dije cáncer para hablar de los radicales libres. Hay gente que me puede decir, pero es que el autismo no es una enfermedad. Bueno, pero quiero sí, es por hablar de un tema. Exactamente. Sí, por poner un exactamente. ejemplo. Sí. Exactamente. Es simplemente para poner un ejemplo de lo que pasa en el cuerpo humano, que wow, el cuerpo humano es complejo. Complejo. Uh-huh. Todo depende de tu genética, de dónde vives, dónde naces, de todas las cosas, tu alimentación, uh-huh, desde bebé, que hay muchas cosas. Mira, esto no es complejo solamente en el tema del niño como tal y el aspecto del autismo, sino también de los papás. Hay muchos papás que se niegan a la idea de que su hijo tiene autismo, incluso con el diagnóstico en mano. Incluso con todo o sea, tú sabes que tú vas chequeando, mira, no, mi hijo tiene esto, no a lo mejor hay niños con autismo que caminan de puntillas, otros no. Unos son no verbal, otros más bien hablan mucho. Uh-huh. O sea, cada uno tiene unas características diferentes. Y hay papás que tienen el checklist de muchas características y todavía niegan la opción de que, no, mira, no, él no tiene autismo. Y todo apunta a que sí. Y hay un diagnóstico y todavía se cierran a esa idea por ego, pienso yo que puede ser. No sé, ¿qué piensas tú? Fíjate que eso es difícil para mí porque yo no lo comprendo, porque como ese no fue mi caso, yo más bien grité a los cuatro vientos o sea, porque, ¿sabes por qué, Clara? Porque como a mí me pasó algo tan fuerte en el cambio que yo tuve con él, yo quería que la gente se diera cuenta. Claro. Que hay cosas que podemos hacer, claro, que no solamente son lo que nos dice el médico del seguro de cabecera. Entonces yo necesitaba decirlo y al mismo tiempo yo me doy cuenta que a mí también me sana eso porque me siento bien, porque digo que yo así lo veo. Si yo perdí tiempo, que me dicen, no perdiste tiempo, pero para mí todavía no eso, si yo perdí ese tiempo valioso de que no me dijeron en ese momento, si vos me estás escuchando, no perdas tiempo. O sea, claro, no perdas tiempo. Y yo le digo, hablando de la negación, hay una palabra que yo tengo en mi Instagram que es transformar. No sé si a las personas les gusta o no, pero si vos estás en negación por el diagnóstico de tu hijo de autismo, vos tenés que saber que vos lo puedes transformar. Total. Vos podés transformar el diagnóstico de tu hijo. Eso está en tus manos. O el pronóstico, si te dijeron, yo qué sé, lo que sea que te hayan dicho, vos podés investigar y decir, ¿será cierto esto que me están diciendo? Voy a investigar. Claro. Y la misma cosa, vos podés hacer citas con profesionales y hablar con ellos, tener segundas, terceras, cuartas, quintas opiniones para poder apoyar más a tu hijo. El diagnóstico se puede transformar. Y una cosa bien importante también es ¿por qué digo yo, verdad? Porque si vos no sabes que un niño tiene autismo, vos conoces a la mamá y la mamá nunca te ha dicho que tiene autismo, pero vos decís, y voy a decir estas palabras, pero qué niño más raro, pero es como, ay no, míralo, es que todos los niñitos están aquí jugando y ese niñito es que es tan raro porque está ahí solito, es que es raro. Yo prefiero, Clara, 1000 veces, en vez de que le digan raro,
a mi hijo que hay niños que usan una palabra más fuerte que no la voy a decir en inglés, no sé si ya saben cuál es, usan esa palabra bien fuerte que empieza con la R. En vez de que le digan esas palabras tan feas o que lo comenten entre ellos, mejor educarlos y decir, no, es que el niño tiene autismo. Y él es diferente. Y bueno, está bien. Exacto. Pero si quieres educar, Clara, porque la cuestión es esta, si vos tenés el diagnóstico en tu casa y vos querés inclusión, vos querés que tu niño lo incluyan en la escuela, querés que lo inviten a las piñatas, querés esto y lo otro, pero vos no estás diciendo que el niño tiene autismo, la primera que no está haciendo inclusión sos vos. Claro. Y yo no estoy diciendo con esto, abran una cuenta en Instagram, griten, no, pero si vos vas al supermercado y vos ves que un niño está tirado al piso y vos sabes que y la mamá está llorando y sabes que posiblemente tiene autismo, habla con la mamá de ese niño en el supermercado. No tenés que abrir una cuenta de Instagram. Pero sabes que todo comienza con la aceptación. Si no hay aceptación, tú no te vas a abrir. Si no hay aceptación, tú no aceptas a tu hijo como es. Y el no aceptarlo no significa que él va a ser como tú quieres que sea. El aceptarlo te abre las puertas al entendimiento, te abre las puertas a buscar a todo. A todo. Y comienza a ayudar a otros niños también, a otras mamás. Que mira, hoy día, gracias a Dios, se habla mucho de eso, ¿no? Me pasó una vez hace varios años. Mi esposo, porque él sabe más del tema de niños, y él vio una vez en una fiesta infantil que estábamos que un niño tenía autismo. Él me dijo, mira, ese niño tiene autismo. Y yo todavía le dije, y como tú sabes, claro, él sabe del tema. Y él me dio las características que tenía, y bueno, efectivamente, luego pregunté, y sí, efectivamente tenía autismo. Y es también enseñar a nuestros hijos, aunque nuestros hijos o los niños cercanos a nosotros no estén en el espectro de autismo, o no lo conozcan, es orientarlos. Mira, está bien que otro sea diferente. Hay niños, yo le comienzo a hablar a mi hijo que apenas tiene 4 años, de que hay niños diferentes, incluso que si él es diferente, está bien. Porque eso, mira, yo creo que no hay, primero, algo más grande que el poder del amor. Y el amor comienza por aceptar. Te acepto como eres, te quiero como eres, y por eso vamos a evolucionar, vamos a ser mejores. No significa que te voy a cambiar, significa que te voy a ayudar a avanzar. Porque todos tenemos que avanzar. Bien sea que ya llegamos a una edad donde los cambios físicos o de estatura no hay, siempre van a haber algunos, ¿no? Ya después que llegamos a una edad, vamos a la tercera edad y así hasta que llegamos a viejitos. Pero siempre hay un cambio. Sí. Siempre hay una evolución. Y si abrimos las puertas a aceptar a nuestros hijos, aunque no estén en el espectro del autismo, nuestros niños todos son diferentes. Yo tengo varios sobrinos y a todos les veo su talento. Todos son diferentes. Tienen similitudes entre ellos en algunas cosas porque son seres humanos, pero evitamos el comparar, evitamos las etiquetas, evitamos el que tú tienes que ser como el otro. No, cada uno es único y a cada uno se le respeta por lo que es. En su tiempo, cada uno progresa diferente en un área u otra. Algunos son mejores, no sé, saltando, otros son mejores verbalmente, ¿sabes? Cada uno tiene sus virtudes. Y eso está bien, y eso es una de las cosas importantes por las cuales me gusta traer ese tema. Me encanta lo que veo, que publicas, que comentas. Yo a veces estoy apurada y no puedo escucharte las historias en el momento, pero tengo pendiente. No, yo voy a escuchar a Carolina porque es que yo estoy aprendiendo de ti, Caro. Porque no tengo un niño cercano a mí, pero quiero saber. Quiero orientar a mi hijo y a mi sobrino a aceptar a otros niños como son, a ayudarlos, a ser solidarios, a darles la mano. Mira, este niño quizás a lo mejor le toque uno que... Porque también me enteré, yo no sabía de eso, quizás hay personas que no viven en Estados Unidos y que no lo saben, o viviendo en Estados Unidos y no lo saben, que en los colegios, donde vamos a llamarle así de algún modo, hay niños más normales o niños que no están en el espectro, pero también incluyen niños con autismo en los colegios convencionales. Y eso es muy bueno porque primero, todos no somos iguales, pero tenemos las mismas oportunidades. Sí. O tenemos derecho a las mismas oportunidades. De hecho, hace poco escuché, te lo conté, que había en algún colegio específico por acá, por la zona, que llevaban los niños con aspecto, los niños especiales, porque no sé si todos tienen autismo, quizás haya otro con otro diagnóstico, los llevaban a todos juntos en el autobús escolar para llevarlo a ese colegio. Y bueno, muchos lloran, es fuerte. Me estabas contando. Es fuerte. Quizás
Yo no me imagino cómo se deben sentir esas mamás. Pero es duro, es duro. La maternidad, la paternidad es difícil en muchos aspectos, ¿no? Quizás haya niños más fáciles que otros. Y te tenía otra pregunta hablando de esto. ¿Cómo ha sido la incorporación del tema del diagnóstico de tu hijo con tu hija mayor? ¿Cómo ya ha llevado ella esto? Me imagino que hablas mucho con ella. Cuéntame un poquito de eso. Una de las razones, bueno, para finalizar lo del diagnóstico, porque nos quedamos en que no se lo dieron a los 3 años, ya cuando él pegó los 5 años, ya ahí, este fue mi caso, que también no es de todos, él ya empezó a mostrar otras características y ya ahí sí, ya sabíamos que tenía autismo. Ya ahí sí ya era inevitable. Claro. Más que mucho lo veíamos en lo social, en la parte social, que es una parte que les afecta mucho a ellos. Y entonces me acuerdo que mi hija, cuando salía con él, ella tenía como choques porque le preguntaban, ¿y por qué él no me contesta? O cosas. Curiosidades de otros niños. Exactamente. Y mi hija me hacía preguntas. Porque él con ella es una cosa, claro, pero él con otros niños hasta ahorita no hay... no hay mucha interacción. No hay interacción, exacto, gracias. Entonces, yo cuando me di cuenta de eso, yo dije, no, yo necesito explicarle a mi hija y para eso yo necesitaba tener el diagnóstico en un papel. Okay. Entonces ahí fue cuando lo llevamos a diagnosticar, no fue ninguna sorpresa, más bien, o sea, no hubo en ese día, más bien fue un día feliz, así te lo digo. O sea, qué irónico, ¿verdad? Fue un día feliz. Ay, lo que pasa es que uno como ser humano, y esto aplica para quien sea, a veces tienes un problema y tú no entiendes qué pasa. Uno necesita closure. Exacto, sí. Díganme qué es. Porque depende de lo que te digan que es, tú sabes cómo actuar y busca las herramientas necesarias para lo que sea. Exactamente. Fue como un closure, ¿verdad? Entonces ya con eso yo me senté con mi hija y yo le dije a mi hija, Alessandro tiene, no le dije exactamente condición, alteración. Claro, pero no son palabras que ella pueda entender. Le dije, tiene algo que se llama autismo. Así le dije. O sea, no les voy a decir mentiras. Para qué disfrazarlo, ¿verdad? Exacto, simplemente le dije, tiene algo que se llama autismo. El autismo le afecta a Alessandro para hablar. Él a veces no quiere jugar con niños, no entiende el juego. Y mira, me dio emoción porque, ¿sabes qué me dijo Clara? ¿Y cuándo se le va a quitar? Ay, Dios. ¿Y qué le dijiste? Le dije que todos, la familia, los que lo amamos, teníamos que ayudarlo mucho, claro, para que todas esas cosas él las pudiera mejorar. Claro. Que él pudiera, hay que ayudarle a que pueda hablar bien, a que tal vez entienda los juegos, pero hay que tener claro que es que a él le cuesta más. Y ahora mi hija, o sea, ella es como una terapeuta también. Claro, porque es algo que viven diariamente. Les tocó vivirlo y ella desde muy chiquita va a aprender y estoy segura que ella va a ser portavoz de esta condición, de este diagnóstico para muchos niños en el futuro, porque es bonito que unos no sepan porque no lo viven y no les ha tocado, pero es bonito que ella pues pueda orientar a muchos niños de su generación desde ahorita en adelante y que muchos y hacerle un llamado a la conciencia a muchos niños, porque vamos a estar claros, tú no vas a proteger a otros como proteges a los tuyos. Uh-huh. Ella va a buscar proteger a su hermano como hermana mayor y como hermana de un niño con este diagnóstico. Uh-huh. Y ella le va a hablar a otros de que mira, existe esto, pero con esto y esto y esto pueden mejorar. Y qué bonito que las nuevas generaciones, primero porque a los niños no debemos mentirle, ellos tienen que saber muchas cosas, claro, acorde a su edad, ¿no? Todo hay que manejar bien las palabras, el lenguaje que usamos con ellos. Pero definitivamente esto que hoy día se conoce, se está hablando mucho, es muy importante que los niños lo sepan, porque de acuerdo a lo que vayamos aprendiendo, vamos orientando a otros.
Y yo estoy segura que ella va a ser esa lucecita para muchos niños que ahora se habla mucho y se ve mucho. Yo antes no podía darme cuenta de este tipo de cosas, pero qué bueno que muchas personas lo hablen. Y me llama mucho la atención. Yo a veces cuando estaba pensando, porque todo tenemos programado de hace un tiempito para acá, y bueno, hoy fue el día que Dios tenía destinado para esto, pero yo decía, wow, qué increíble que Carolina, a través de algo que le tocó vivir, como es el diagnóstico de su hijo, ahora te estés desarrollando en esa área y quieras sacarte un título, ¿es una licencia? Sí, un certificado, un título para desarrollarte en esto. Qué increíble que Dios te puso esto en tus manos para que tú hayas aprendido lo que has aprendido y vas a seguir aprendiendo y puedas ayudar a muchas personas. O sea, a veces uno cree que las cosas pasan por mal, ¿no? Porque es lo que hemos aprendido, es lo que muchos hablan y uno espera cosas para la vida de uno, de cosas que ha visto en otras personas. Pero Dios tiene para nosotros un plan. Y ese plan definitivamente Dios puso a Alessandro con ese diagnóstico por una razón. Yo veo en tu Instagram que son unos niños maravillosos los dos, que has desarrollado una maternidad bonita, que has estado ahí con ellos, que estás ahí luchando por los dos. Porque no puedo decir que por tu hija no, sino que cada uno es diferente. Y eres una mamá guerrera, súper entregada y me encanta, aprendo mucho de lo que estás haciendo, porque como te digo, hay muchas cosas que no sé. Y es normal que no sepas. Está bien. Hay muchas cosas que no tienes por qué saber. No, y nadie puede saberlo todo, no existe. Exactamente. Por eso siempre debemos ser humildes, humildes de corazón, humildes de sentimientos, porque nadie es más que nadie, incluso con un diagnóstico. Alessandro puede ser un niño muy brillante dependiendo de lo que su mamá y su familia lo ayuden a lograr. Y eso aplica para todo. Exacto. Con o sin autismo. Exacto. Si tu familia está para ahí, si tienes una red de apoyo, si estás buscando la manera. Y yo creo que no hay nada más bonito que la unión familiar basada en el amor. El amor es todo. Sí. Es todo. El amor mueve todo. Y es lo que te ha movido a luchar por tu hijo, a buscar, investigar, a dar más allá de lo que quizás muchos médicos no hacen, no porque no quieran, sino porque no saben. Y quizás no han habido muchas Carolinas informando y dando este tipo de conocimiento a otros. O no quieren profundizar más. Están cómodos con lo que hacen. Y muchas veces no es la comodidad, sino el miedo. Yo a veces digo que la gente no hace no por estar cómodos, sino porque les da miedo saber más, les da miedo moverse más, por muchas razones, ¿no? Sin ánimo de juzgar a nadie. Puede ser. Pero bueno, qué bueno que tú sí lo has hecho, qué bueno que tú sí lo haces y que lo sigues haciendo. Y qué bueno que te vas a desarrollar en esto. Porque cuando te conocí me comentaste de algo que tienes pensado para tu futuro a raíz de este diagnóstico. Sí. Cuéntanos un poquito sobre eso para que la gente lo sepa, de lo que vas a traer más adelante, sin hablar mucho, simplemente como para que la gente lo espere y sepa que eso va a venir. Pues yo he visto, como repito, lo que de mi experiencia, como yo he visto muchos avances positivos en mi hijo en todo este tema de la neuroplasticidad. Entonces yo me voy a sacar un certificado, me estoy certificando en eso. En todo lo que vos mirás, en los qué ejercicios hay que hacer, cómo saber si un reflejo primitivo está retenido, cómo hago para desaparecerlo. Todo referente a eso es lo que me voy a certificar y te cuento que me va a ayudar muchísimo también para ayudarle más a él. Claro. Sí, claro. Me va a ayudar muchísimo para ayudarle más a él. Y como te repito, es algo que a mí me gusta bastante y yo no sabía, o sea, yo soy odontóloga, yo soy dentista, nada que ver, o sea, con todo esto de neurodesarrollo. Peor neurociencia, neuroplasticidad, y me gusta mucho. Y que te ibas a imaginar, ¿no? Que ibas a terminar. Jamás, si a mí me hubieran dicho, yo les digo, están locos, nada que ver. Pero sí, hablando de otra cosa, te quería decir que mencionaste a Dios. Y eso es algo bien importante porque al comienzo uno
muchas personas hasta se pelean con Dios. Sí. Y eso es entendible. Sí, o sea, es humano. Claro, uno está enojado, uno no entiende por qué a mí, pero como Dios es tan bueno, nos deja pasar esa etapa, y la etapa que yo estoy ahorita es esta. Yo no sé por qué Dios permitió esto, pero Dios lo permitió. Y cuando vos te cuestionas algo, ayuda mucho. Ejemplo, yo decía, ay, pobrecita mi hija, tuvo un hermanito, pero no puede jugar con él. Sí juegan, pero no como ella quisiera. No puede jugar como quiere, ella quisiera platicar con él y no puede, pobrecita. Si vos lo ves desde ahí, vos también te estás dañando vos. Claro. Pero si vos lo ves desde otro punto de vista, para las personas que somos espirituales, es que esto Dios quería, Dios sabrá por qué está permitiendo que ella viva todo lo que está viviendo quizás con no él. El por qué, sino el para qué. Exactamente. Sí. Después uno ya no es por qué, porque para qué. Ya después el para qué. Y cuando ya empezás el para qué, ya estás en otra etapa. Total. Y ya lo miras el diferente. propósito. Exactamente. Sí, total. Exactamente. Oye, una pregunta que te pregunté hace rato y creo que no me la respondiste y la quiero preguntar por si acaso alguien la necesita. ¿Existe, por lo menos acá en Estados Unidos, algún tipo de ayuda para poder requerir a la ayuda económica que muchas familias no tendrán para poder pagar ese tipo de médicos que no los cubre el seguro y que son costosos? Pues yo no he sabido y nadie me ha dicho que hay, pero también les hago saber que así como cualquier otro profesional, no todos valen eso. Ah, ok. Sí, no. Hay otros más económicos. Sí. Oh, sí, okay. sí. Yo me asusté. Yo vi eso en tu entrevista y dije, Dios mío, yo dije, ¿cómo hubiese hecho yo si me hubiese tocado eso? Dios mío, hubiese tenido que ir de puerta en puerta a pedir de $1 a $1. Sí, no, pero eso no solamente es en Estados Unidos, eso es en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica, ¿sabe? O sea, todas estas cosas, pues hay que hacer una inversión, hay que organizarse. Hablando de eso, ¿has ido a tu país, Honduras, a ver si allá lo ayudan también con este tipo de temas o allá nunca ha tocado la puerta? No, sí. Si yo a Honduras fui a hacer, y yo me acerco al micrófono así, me da risa. En Honduras yo fui a hacer cámara hiperbárica. Para las personas, no sé si alguien de Honduras me está viendo, en Honduras tienen una cámara hiperbárica espectacular. Y disculpa mi ignorancia, ¿eso para qué es? Clara, ese es otro tema. Otro 40 minutos. Pero la cámara hiperbárica ayuda a todos. Te ayuda a vos, te ayuda a mí, ayuda en todo. ¿Te ve todo el cuerpo? Sí, claro. O sea, es que vos estás respirando el oxígeno, vos estás oxigenando todo tu cuerpo. Ok. Exactamente. Yo sí había escuchado algo de eso, pero la verdad nunca había buscado. Hay muchas cosas que yo quiero saber y sabes que una vez está ocupado de, ahorita le pregunto a ChatGPT, ahorita voy a buscar en Google y a uno se le escapa. No, y hay muchos médicos que te van a decir que no sirve, pero no es cierto. No es cierto. Y volviendo a lo de Honduras, porque ya me tocaste Honduras, claro, en Honduras yo quisiera, este verano no lo hice porque fui a Florida, pero yo quisiera irme los 2 meses a Honduras y que Alessandro esté en terapias, que Alessandro esté en equinoterapia, con psicopedagogas. Es algo que yo tengo en mente que sí quiero hacer. Claro, pero no, ya claro. podrás hacerlo porque afortunadamente puedes ir, ¿no? Sí. Qué sí, bueno. sí. Qué bueno, Carolina. Gracias, de verdad, por esta información tan valiosa que me has dado a mí y a todas las personas a que este video pueda llegar. Me gusta muchísimo lo que estás haciendo. Qué increíble lo que Dios puso en tus manos sin saberlo en un principio y cómo has ido avanzando, evolucionando y lo que quieres hacer para ayudar a tu hijo y a muchos otros. Porque esto es un tema que está en pañales todavía. Hay mucha tela que cortar, es muy complejo. Es muy complejo. Hay muchos tipos de autismo, muchos niños diferentes. Y qué interesante que dijiste, cada uno es totalmente diferente. Sí. Imagínate tú investigar a cada niño. O sea, es fuerte. Y me imagino que debido a eso muchos padres no tienen una respuesta para ayudar a sus hijos.
pero lo importante de eso es, para cerrar lo que dijimos lo que hemos dicho a lo largo de este episodio, primero la aceptación. Esto aplica para todo. Si no aceptas quién eres, no te aceptas quién eres, no aceptas a los tuyos como son, no vas a poder crear una buena relación. Porque si tú no ves el talento o lo que los otros pueden tener y cómo hacer con eso, nunca le vas a sacar el provecho para lo cual cada uno de nosotros estamos hechos. Segundo, buscar siempre desde el amor, tratar desde el amor, ir más allá, no conformarte con algo que alguien te dijo, puede ser que sea profesional médico o no, pero siempre buscar, porque cuando hay cosas humanamente nuevas que no se saben mucho, no te puedes quedar con algo nada más, siempre tienes que ir más allá. Sí. Y estamos hechos para eso, estamos hechos para buscar, para ser mejores, para dar con más en cualquier aspecto de nuestra vida, a cualquier edad, no importa, y mientras más joven, mucho más va a poder hacer. Y esto aplica para lo que sea que veamos con nuestros niños. A temprana edad, todo puede avanzar mucho mejor. Gracias, de verdad, por haber venido. Gracias por esta linda invitación. Muchas gracias por querer. No tenés a nadie, o sea, ni un hijo, ni un sobrino con autismo, no. Y estás muy interesada en el tema y uno como mamá aprecia mucho eso. Entonces, muchas gracias por quererme invitar, por haberme invitado y darme no solo a mí este espacio, sino que a todas las mamás y papás que nos están viendo. Total, es que esa es la idea, ese es el objetivo de este podcast. Así que no olviden suscribirse al canal para que esta comunidad crezca, puedan estos videos llegar a todas las personas que lo necesiten, porque este tema, por ejemplo, de hoy, es necesario no solamente para los papás, los cuales sus niños tienen autismo, sino para todos en general, del mundo entero, porque tenemos que saber tratarnos los unos a los otros con nuestras diferencias, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, porque todos somos importantes. Todo a Dios nos creó por una razón importantísima. Exacto. Y todos vinimos a este mundo con esa misión. Y mientras haya respeto y humildad de saber reconocer lo importante que soy y lo importante que tú eres, aún cuando seamos diferentes, es la única manera que como sociedad podemos caminar de la mano. Exacto. Y no atropellarnos ni hacernos daño. Exacto. Gracias entonces por venir. Un beso a todos. Nos vemos para la próxima. Chao. Bye.